Bueno, vamos a continuar con este capítulo. Ya la semana pasada tuvimos esta introducción del libro del capítulo 2, Hechos del capítulo 2. Y este capítulo es de suma importancia para la iglesia que conocemos hoy, ¿sí? Este capítulo es como el parteaguas, podemos decir así, el antes y después de la historia de la iglesia, ¿sí? Porque en este capítulo, veíamos la semana pasada, se cumple la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, ¿no? Y que Jesús había hecho a los que creían en Él, que era enviar el Espíritu Santo, ¿sí? Y gracias a eso, ¿verdad? Este evento marca el inicio de la iglesia cristiana, ¿sí? A partir de este capítulo 2 se da inicio como tal la iglesia cristiana como sí, ¿sí? La iglesia tal como la conocemos en este tiempo, ¿no? Este evento marca el inicio cuando Dios derrama el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que nos platicaba el pastor? Y luego los discípulos empiezan a hablar en lenguas, en idiomas, ¿verdad? Y la gente que venía de diferentes partes de el mundo que ese tiempo se conocía, decía, ah, caray, ¿cómo están hablando en mi lengua? Si pues ellos ni siquiera fueron a la escuela, no eran gente estudiada, ¿no? Y aquí se cumple la promesa que Dios había hecho, ¿no? Tiempo atrás, ¿ah? En el libro de Juan, capítulo 14, no lo busquen, nomás apúntalo, en el versículo 15 al 17, ¿ah? Jesús les había dicho, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta promesa que Jesús había hecho antes, en el capítulo 2 se cumple, ¿sí? Inclusive antes de su muerte, ¿verdad? Cuando Él le platicaba a sus discípulos lo que iba a acontecer, ellos se entristecían y dice, hey, no se pongan tristes. Dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? En el libro ahí mismo de Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. ¿Sí? Entonces, esta promesa de enviar el Espíritu Santo se cumplió en el capítulo 2, los primeros 14 versículos. Y ya vimos cómo fue, ¿verdad? Llega este ruido estremecedor y los discípulos y la gente empieza a hablar en diferentes idiomas. Sí, algunos decían, no, se me hace que estos andan borrachos, ¿verdad? Y otros se sorprendían y otros estaban asombrados, ¿verdad? Pero, y vamos a explicar esa parte de por qué no. Pero en medio de todo este alboroto, ¿verdad? En medio de todo esto que estaba pasando, ¿verdad? Uno de los discípulos, ¿verdad? El cual se llama Pedro, que lo vamos a estar viendo más adelante, se pone de pie y empieza a proclamar su primer mensaje, su primer predicación, su primer discurso, ¿verdad? Ya guiado por el Espíritu Santo y ya cuando Jesús se había ascendido al cielo, ¿sí? Este es el primer mensaje como tal de Pedro o de los discípulos, ya cuando Jesús no está entre ellos, ¿sí? Entonces empieza a hablar Pedro y a dar un discurso y dice así en el versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque no están ebrios, diciéndose a los que decían que estaban borrachos, ¿no? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y empieza a hablar Pedro estas palabras y sigue, ¿no? Siguen ahí bastante versículos que vamos a estar viendo más adelante. Y es asombroso este capítulo, ¿no? Y era difícil para mí sacar qué vamos a ver en este capítulo 2, porque es muchísimos temas que podemos hablar. Podemos hablar simplemente de la profecía de Joel y nos llevaríamos toda la hora, ¿no? O las 2 horas que vamos a estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque leía un poco y decía, no, es que
no se refería a la profecía de Joel tal cual, simplemente la referenció porque los judíos sabían de qué estaba hablando. Y luego otros dicen, hay otra corriente que dice, no, es que sí se cumplió la profecía en ese tiempo, pero nada más la mitad. Falta de cumplirse la otra mitad. Y hay otros que dicen, no, otra corriente que dice, no, ya se cumplió en su totalidad. Entonces, podemos hablar en ese tema y abundar en ese tema, y podemos hablar de los últimos tiempos, podemos hablar de muchos temas que vienen, pero vamos a hacerlo muy práctico, ¿sí? Muy práctico esta vez. Hoy decidí que partir este mensaje en tres y hacerlo muy práctico. Vamos a hablar y estudiar tres aspectos de este mensaje. Y va a ser el predicador, la audiencia y el contenido del mensaje. Así nada fácil, sin meternos tanto rollo. Vamos a ver quién estaba predicando este mensaje. Ya sabemos que es Pedro, pero quién era Pedro, cómo fue su llamado, quién estaba escuchando este mensaje. Eso es muy importante. ¿Quién lo estaba escuchando? ¿Quién era la audiencia? ¿Quién era la congregación? Y lo último es, ¿qué contenía este mensaje? Sí, entonces en esas tres cosas vamos a basar el mensaje del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué le parece bien? Bueno, ¿por qué no oramos y decimos, Señor, gracias te damos en este día porque tú has sido bueno? Gracias porque nos tienes aquí con bien. Gracias, Señor, por aquellas personas que pudieron darse cita el día de hoy y por aquellas que no pudieron venir por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones ajenas a su voluntad de ellos que quieren estar aquí. Te pedimos que tú los bendigas y mandes una bendición hacia sus hogares, hacia sus trabajos, hacia los hospitales donde ellos estén, para que tú bendigas, Señor, sus vidas. Y aquellas personas que sí pudieron venir, pero hoy no quisieron venir, no tenían ganas de venir, no sintieron el estar aquí, te pedimos que tú también mandes una bendición a sus vidas y mandes ese deseo de congregarse, Señor, ese deseo de buscarte y esa hambre de ti, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que vamos a escuchar tu palabra de Dios, Señor. Te pedimos que seamos receptibles a la palabra, Señor. Que seamos, Señor, sensibles a lo que tú quieres hablarnos y que podamos aplicarlo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, con el primer punto, que es el predicador, ¿sí? ¿Quién era el predicador de este mensaje? En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo. Pedro, sí, nuestro Pedro, el Pedro de siempre, sí, era este mensaje. Pedro, nosotros sabemos un poco de su historia, sabemos que era un pescador humilde, ¿verdad? Venía de una familia humilde que se dedicaba a la pesca. Trabajaba junto con su hermano Andrés. Y ellos se dedicaban a pescar. La Biblia lo describe y lo ha descrito en los evangelios como un hombre impulsivo, ¿sí? Un hombre apasionado, un hombre que reaccionaba rápido, era muy impulsivo. Lo podemos ver en historias como aquella vez que ve a Jesús caminando sobre el mar y le dice, hey, di que yo también pueda caminar sobre el mar. ¿Ah? O sea, de ese pensamiento, ¿no? Y Jesús le dice, pues ven, ¿ah? Entonces él empieza a caminar sobre el mar y se hunde, ¿no? Porque empieza a dudar y después muchos nos criticamos, ay, sí, miedoso, pero la actitud de decir, hey, yo también quiero caminar sobre el mar. Fue el único de los 11 que se atrevió a caminar, ¿no? Entonces, lo vemos en otra historia cuando llegan a arrestar a Jesús y él saca su espada y ¡pum!, que le mocha la oreja a un soldado. O sea, era una persona impulsiva, una persona apasionada, lo describe la Biblia, ¿no? Y se caracterizaba también por reaccionar con rapidez, ¿no? A veces no pensaba mucho en las consecuencias de lo que él hacía. ¿No? ¿Se acuerda cuando Jesús le estaba platicando lo que iba a pasar y él decía, no dejes que eso te acontezca, ¿ah? Y Jesús le dice, hey, aparte de mí, Satanás, ¿ah? ¿Y cómo que Satanás? Y es que no es necesario que todo esto pase, ¿no? Entonces a veces hablaba sin medir mucho las consecuencias. O sea, una persona, como muchos le llamamos, recia, ¿no? Una persona impulsiva, una persona que siempre estaba como le decían, como papa caliente, viendo a ver qué vamos a hacer para hacerlo. Esos hermanos que decían, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿No? Entonces, un tipo de esas personas, ¿no? Algo que me llamaba mucho la atención es que no tenía, o no tenemos referencia que tenía alguna educación académica, ¿sí? Simplemente fue pescador toda su vida, a lo mejor sus abuelos eran pescadores, su papá era pescador, y no tenía tal cual una formación académica como un filósofo, como un pensador, como un teólogo, ¿verdad? No tenemos registro que haya sido un religioso. Simplemente fue una persona común y corriente, un pescador, pero que fue enseñado por Jesús mismo, ¿sí?
Él conoció el ministerio de Jesús, fue testigo de la muerte de Jesús, fue testigo de su resurrección y fue testigo de su ascensión también. Por si fuera poco, ¿verdad? Jesús lo llamó personalmente. O sea, ¿te imaginas? Jesús lo llamó personalmente cuando ellos estaban pescando, recuerda la historia, y que Jesús le dice en Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí y yo te haré pescadores de hombres. ¿Sí? Esa parte, ¿no? Aún con todas sus deficiencias, aún con todas esas partes, Pedro acepta el llamado. Y eso es bien interesante porque yo creo que algunos de nosotros cuando nos hacen un llamado como que a servir, empezamos a hablar de nuestras deficiencias. No, pero pues es que yo no estudié, es que yo no sé, es que yo no soy el indicado, ¿no? O sea, Pedro, aún con todas sus deficiencias, sabemos que no era un filósofo, no era un pensador, y ahorita está hablando más de una multitud. Y ahorita vamos a ver la congregación, pero eran personas maestros de la ley, ¿sí? Eran maestros religiosos, eran líderes religiosos, y Pedro, aún sin tener ninguna educación académica, se levanta contra ellos o con ellos y les expone el mensaje, ¿no? Entonces es bien interesante cómo él acepta el llamado, aún con sus deficiencias. Algo que nos queda muy claro es que Pedro no era perfecto, ¿sí? Apenas unas semanas atrás de esta predicación, él negó a Jesús. Y no una vez, sino 3 veces lo negó. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado y iba a ser crucificado, Pedro le dio miedo. Tuvo miedo que él pasara por lo mismo o tuviera el mismo castigo. Entonces cuando lo afrontan y dicen, ¿tú andabas con él? Él dice, no, yo no lo conozco. Pero cómo no, si hablas como él, caminas como ellos. Y él lo negó por 3ª vez, y la 3ª vez dice que hasta maldijo, ¿no? Para decir, ya ves, no soy yo soy cholo, yo digo groserías, mira. Y empezó a maldecir para que digan, sí, no era. O sea, vemos que no era perfecto, ¿no? Y yo digo, qué bueno que nosotros no somos Jesús, ¿no? Porque a mí me hacen eso y a lo mejor ya no le vuelvo a hablar nunca, ¿no? Oye, ¿cómo que me negaste, pues? O sea, está bien, te perdono, pero ahí va la mía, ¿no? Ahí va la mía, ¿no? En medio de la necesidad, ¿verdad? Abandonó a su amigo a su suerte. En medio de cuando Jesús fue arrestado, huyó con miedo. Y dijo, ¿sabes qué? Y si no fuera poco, se apartó del evangelio. Se sintió indigno de lo que había pasado y se fue a pescar. Regresó a lo que él sabía hacer, que era pescar. Entonces dejó su ministerio que Dios le había dado, que Jesús le había dado, y se fue a pescar. Entonces sabemos que no era perfecto. Pero ¿qué pasa? Que llega Jesús y lo restaura una vez más. ¿Sí se acuerda cuando él estaba pescando y llega Jesús y luego le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y la 3ª vez dice que Juan capítulo 21, versículo 17 dice, y le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Momento perfecto, ¿no? Momento perfecto porque ya Pedro se había dado cuenta que por sus fuerzas no iba a poder hacer nada. Entonces decía, ¿para qué me quieres, Señor, si no te sirvo? ¿Ah? Mira, yo soy un impulsivo y todo me sale mal. Y dice, Señor, eso es lo que quiero. Cuando te das cuenta que por tus propias fuerzas no puedes, entonces ahí te va lo que yo quiero que hagas por mí. Apacenta mis ovejas. Y en aquel día no solamente fue restaurado, sino que ya fue lleno del Espíritu Santo. Y ya lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta persona que un día se levantó para huir y que un día se alejó de Dios, hoy se levanta con valentía y expone a Jesús y le dice, ese Jesús que ustedes crucificaron. ¿Sí? O sea, hablándole a la multitud que había crucificado a Jesús, y se levanta y ya no huye, ya no le da miedo y dice, ese Jesús al que ustedes crucificaron era verdaderamente el Mesías. Y aquí les doy un spoiler, ¿no? Esto es para la siguiente semana, pero más de 3,000 personas se convirtieron al cristianismo con este mensaje. Entonces, ¿cómo de venir de un Pedro que no era perfecto, ¿no? Y lo que aprendemos de este primer punto es que a veces muchos pensamos y muchos creemos que Dios busca a personas perfectas para capacitarlos para compartir su palabra.
Y no, hermano, la verdad es que Dios busca personas disponibles, con un corazón dispuesto, a aprender y a capacitarse por el Espíritu Santo. A veces decimos, no, yo no, ¿cómo voy a predicar yo la palabra de Dios si soy así, si no he ido a la escuela, si yo no estudié, no tengo una formación académica, si mira, yo en mi pasado fui esto, ahora soy esto, me he apartado del Evangelio? Hermano, el Señor no busca personas perfectas, sino que busca personas con un corazón disponible. Pedro no era perfecto en ningún momento. Pedro era temeroso, pero hoy estaba predicando la palabra con valentía y con audaz. ¿Por qué? No por sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo lo transformó. El mismo Dios que transformó a Pedro puede utilizarte a ti y a mí para transformar a las personas. Es el mismo Dios. No importa tu pasado, no importa tus fracasos, no importa tus temores, ¿verdad? Dios puede utilizarte, solamente tienes que estar dispuesto. Es bien interesante cómo a veces uno se pone nervioso cuando hay más predicadores. O sea, me ha pasado en los aniversarios que me toca predicar y está aquí el pastor Daniel y uno dice, ¿y cómo voy a predicar delante del pastor Daniel? O sea, es un predicador de muchos años pero yo creo que Dios perfecciona a las personas. Yo creo que Dios le da a cada persona lo que Él necesita decir a su pueblo. Entonces no se preocupe, hermano, por qué va a decir, pues qué va a hablar, ¿verdad? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, la clave es permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite. Si usted está pensando en que quiere compartir la palabra de Dios, anímese, hermano. De verdad, anímese, deje que el Espíritu de Dios lo llene y lo capacite. Segundo punto, ¿va? ¿Quiénes eran las personas que estaban escuchando? Porque esto es algo muy especial también. No eran personas que no conocían de Dios, ¿sí? Todas las personas que estaban en ese lugar eran personas ya convertidas, por así decirlo, ¿no? Personas judías, prosélitos. Y si, ¿qué es eso, hermano? ¿Con qué se come? Bueno, ahorita te lo vamos a definir. Pedro se dirige a una multitud de judíos y prosélitos que estaban reunidos en Jerusalén con un motivo que era la fiesta del Pentecostés. Y les explico, un prosélito es un judío que no nació judío, pero se convirtió. ¿Sí? Entonces, en ese lugar había puras personas judías devotas. Y no devotas que iban de vaqueros. No, devotas me refiero a que, sí se ve a qué me refiero, ¿eh? Porque creo que me va a tardar más explicando. Bueno, eran personas devotas que provenían de muchas partes del mundo conocido hasta ese momento, ¿sí? Entonces era una fiesta tan importante, que en la fiesta del Pentecostés se celebraba y todos los judíos estaban obligados a ir. Sí, esa es como una reunión muy importante, ¿sí? Donde si tú eras judío, si tú creías en Dios, tenías que ir a esa fiesta. Entonces la gente demostraba su devoción a Dios viajando kilómetros, ya sea caminando, en caravana, en carreta, lo que sea, para llegar a esta fiesta del Pentecostés. Entonces a la fiesta del Pentecostés no había gente inconversa, ¿sí? Había pura gente, líderes religiosos, ciudadanos, pero todos eran judíos simpatizantes del judaísmo. Eran personas religiosamente comprometidas. Sí, religiosamente comprometidas. Habían viajado desde sus casas hasta ahí, demostrando que tenían devoción. Pero había personas como en todos los lugares, como en todas las iglesias, les podemos decir que aquí hay gente comprometida, hay gente con mucha devoción a Dios, pero hay niveles de devoción, ¿eh? Hay niveles de devoción. ¿Por qué? Porque cuando escuchan a los discípulos hablar en lenguas, muchos se sorprendieron, ¿verdad? Y otros se confundieron y otros se burlaron. O sea, todos eran cristianos, para así decirlo, todos eran conocedores de Dios, pero sin embargo uno que otro se burlaba también, o sea, había de todo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo había los niveles no todos dijeron, gloria a Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios se manifestó, otros están bien borrachos, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Hay gente aquí en la iglesia que viene y no está muy al 100, así decirlo, ¿verdad? Y pues se burla de cuando se equivocan los de la alabanza y todo, que casi no pasa, por cierto, casi no pasa. Eran religiosos, yo le puse así, pero confundidos, ¿sí? Porque aunque eran judíos devotos, aunque se esforzaban por cumplir con su religión, como lo hacemos cada uno de nosotros,
estaban confundidos por el hecho de quién era Jesús. Sí, o sea, eran unas personas muy religiosas, con mucho conocimiento bíblico, pero tenían una confusión de quién era Jesús. Necesitaban ellos arrepentirse porque eran los responsables de haber rechazado a Jesús y por lo cual fue crucificado. ¿Ah? Entonces era una congregación que necesitaba escuchar y entender sobre Jesús y sobre el arrepentimiento. Y por eso el Espíritu Santo en ese tiempo estaba haciendo su trabajo, ¿no? Estaba trabajando en los corazones de ellos para decirles, hey, ese Jesús al que ustedes crucificaron era verdaderamente el Mesías. Entonces a este congregación se está enfrentando Pedro, ¿no? A unas personas religiosas, a unas personas devotas de Dios, pero con un conocimiento confuso de quién era Jesús. Entonces Pedro les confronta y les dice en el versículo 36, y los voy a leer: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? O sea, delante de todos los días que Pedro se para y dice, al que ustedes crucificaron, ese que acaban de crucificar, ese Señor es Dios, es Cristo, ¿no? ¿Qué aprendemos de esta congregación? Fíjense, no estamos muy diferentes a lo de ahora, ¿no? La audiencia que Pedro tenía en ese momento eran personas que necesitaban arrepentirse y creer en Jesús. La iglesia que tenemos ahora, lo mismo necesitamos hoy en nuestras iglesias, en la sociedad, lo mismo, arrepentirnos y creer en Jesús. Hemos llenado a veces las iglesias de una religión sin transformación. Religión sin transformación. Mira, a veces necesitamos llevar a las personas a un encuentro verdadero con Dios y no a la religiosidad. Y no al tú ven, tu diezma, tu ofrenda y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No nos sirve, hermano, una religión sin transformación. En aquel tiempo las gentes eran un conocimiento bíblico sorprendente, pero no había arrepentimiento, ¿verdad? Porque no conocían a Jesús. Me he topado con personas, hermano, y al menos ahorita recuerdo dos con nombre y apellido, y ahorita los van a pasar en la pantalla sus fotos. No se crea. Me he topado con personas, hermano, con un conocimiento vasto bíblico que usted se sorprendería, pero con una vida completamente desordenada. O sea, yo platicaba con ellos y ellos empiezan el tema, ¿no crees que tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú predicas? Sí. Y a ver, ¿tú qué opinas de esto? Y te empiezan a dar una cátedra bíblica y ya te dicen, no, pues yo estudié en el instituto y salí con honores y pastoreé tantos años en una iglesia, pero tiene una vida completamente desordenada. Y cuando tú le dices, oye, ¿y si sabes todo eso, por qué no lo aplicas? Es que ahorita ando mal. ¿Verdad? Ahorita ando con unos problemillas ahí, pues me decidí alejar de... Y digo, wow, conocimiento sin transformación. ¿Verdad? Vasto conocimiento, pero cero transformación. Conocimiento sin arrepentimiento, ¿no? Y a veces me ponía a pensar que no necesitamos ir afuera. A veces en las iglesias sabemos muchas personas con ese problema. Que tenemos conocimiento, sabemos quién es Jesús, venimos a la iglesia, le adoramos cada domingo, levantamos las manos, pero no hay ningún arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Sí? Salimos y seguimos haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces yo decía, qué difícil porque cuando una persona se acostumbra a venir a la iglesia y no hay una transformación, qué difícil es después que haya una transformación. Es más fácil que venga un inconverso, a lo mejor un drogadicto, un alcohólico, lo que quieras, y escuche el mensaje y le conmueva y se transforme. Alguien que ya tiene años en la iglesia escuchando el mensaje y no siente nada. Y no siente nada en su corazón. No hay ninguna transformación. Eso se llama religiosidad. No falto yo los domingos. Yo no falto. Y critico todo lo que está mal en la iglesia. Y si no hay un domingo, no hay servicio por lluvia, pastor, ¿qué pasó, pastor? Ahí le encargo, la fe, ¿dónde está la fe? Pero no hay ninguna transformación. ¿Sí? Entonces yo me di aquí la pregunta, ¿seré uno de ellos? ¿Seré uno de ellos que está aquí y que estoy escuchando la palabra de Dios, pero que no ha habido ningún arrepentimiento en mi vida?
Esas personas judías que iban desde bien lejos, y por eso dije, porque nosotros venimos de bien lejos, y vienen y cumplen, ¿verdad? Cumplen con su servicio, pero no hay nada que se mueva dentro de ellos. Llegamos a la casa y seguimos siendo exactamente los mismos. No más religión sin transformación. ¿Sí? Estas personas que escuchaban a Pedro necesitaban ser transformados. Tenían conocimiento bíblico, tenían líderes religiosos, pero no conocían a Jesús. Pedro se los presenta y ellos entonces se convierten al cristianismo. 3,000 nada más de ellos, ¿no? ¿Qué contenía este mensaje? Ahora sí ya se pone más interesante, ¿no? ¿Qué contenía el mensaje que Pedro les dio? Y esto me gusta porque este mensaje se sigue aplicando en nuestros días. Este mensaje nunca pasa de moda. Esta misma predicación que agarró Pedro la puedes tú predicar en un centro de rehabilitación y va a hacer efecto. La puedes predicar en la calle y va a hacer efecto. La puedes predicar en una iglesia y va a hacer efecto. Porque es la predicación básica, ¿no? Y ahorita la vamos a ver. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepultura está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se siente en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. De su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjate lo que dice, ¿no? Y así, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿no? Está diciendo, esta promesa ya llegó, ¿no? Y si tú lees todo el mensaje, que igual te invito a que lo leas, vas a ver que Pedro agarra citas bíblicas para respaldar su mensaje, como lo es Joel y como es David, ¿no? Agarra un poco de la vida de David, agarra un poco de la vida de Joel, pero el mensaje tal cual, consiste en tres puntos muy importantes. El mensaje que Pedro está dando, ¿no? Y el primero presenta a un Jesús crucificado. Y este punto me gusta, y como dice el pastor, ya adaptamos esa frase, aquí es donde raspamos los muebles, ¿verdad? El primer punto dice Jesús crucificado. Lo primero que hace Pedro es presentar a un Jesús crucificado, ¿sí? Y le dice, ese Jesús a que ustedes crucificaron, y lo dice en el versículo 26, y a este entregaron por el determinado consejo. Y fíjate esta palabra, aquí lo vamos a enfocar. Y anticipado conocimiento de Dios. Prendéis y matasteis por las manos inicuas crucificándole. Pedro le está diciendo, la muerte de Jesús, a los que ustedes agarraron, que aunque ellos no lo habían matado directamente, porque fueron los romanos, pero ellos se entregaron y ellos estaban gritando, crucifícale, ¿ah? Entonces ellos acusaron. Dice, ese que ustedes entregaron, ¿ah?, era Jesús. Y dice, pero ya había un plan. Entonces dice ahí, anticipado conocimiento de Dios. No fue que a ustedes se les haya ocurrido. Dice, a Dios no lo sorprendieron, ya había un plan. Esto es bien importante, ¿eh? Jesús, la muerte de Jesús no fue un accidente. Ustedes lo entregaron, pero es que ya había un plan que se fue entregado. No fue una entrega que salió de control, sino que fue entregado según un plan soberano de Dios. Lo que Pedro nos está diciendo, ¿no? Ese Jesús que ustedes entregaron era parte de un plan soberano de Dios y ya está determinado de antemano y Dios ya lo sabía de antemano. La crucifixión es parte de un plan redentor. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? La crucifixión de Jesús es parte de un plan para salvarlos a ustedes. Entonces la gente, ¿qué dijo? Entonces hicimos lo correcto. O sea, para eso lo entregamos, pues para que se llevara a cabo. O sea, no podemos confundir eso. Cuando le dicen a los discípulos, es necesario, si tú pecas para que la gracia abunde, entonces dice, pues vamos a pecar entonces.
así va a haber más gracia. Y dice, no, de ninguna manera. Aunque fuera parte de un plan la crucifixión, ustedes tienen que tomar la consecuencia y el arrepentimiento por haberlo entregado. O sea, de que Dios ya lo tenía provisto que así iba a pasar, ¿verdad? La consecuencia de su decisión de no aceptar a Jesús debe de haber un arrepentimiento. A veces, lo voy a explicar así a lo mejor como más facilito. A veces Dios usa nuestros errores para bendecir a otros. A veces usa nuestras, como actos malvados, ¿verdad? Para algo bueno. Y uno dice, qué bueno que hice ese acto malvado, pues para que Dios se glorificara en mí. No, o sea, la consecuencia del acto malvado tiene que llegarte a un arrepentimiento, ¿sí? No sé si me estoy explicando, está un poquito enredoso esto, ¿ah? Porque a veces uno dice, no, qué bueno que yo pues fui borracho porque Dios me alcanzó de ahí, ¿no? Ok, está bien. Si tú fuiste borracho, tú fuiste drogadicto y Dios te levanta, es para un testimonio que Él quiere que des, ¿verdad? Y no decir, gloria a Dios, fui un borracho, ¿verdad? Porque pues Dios me usa así. O sea, tienes que arrepentirte de eso, ¿sí? No es que Dios te haya mandado a ser un borracho, ¿no? Tienes que arrepentirte de tu desobediencia y luego Dios te va a utilizar. Entonces Pedro estaba diciendo, aunque ustedes lo mandaron crucificar, o sea, no es que haya estado bien, o sea, las consecuencias que ustedes tienen que arrepentirse, ¿sí? Aunque Dios agarró eso y lo hizo un plan maravilloso, hizo un plan de redención, y gracias a eso ustedes van a ser salvos, ustedes necesitan arrepentirse por lo que hicieron. Sí. A veces uno llega a presentar el plan de salvación con alguien y la parte de decir, te tienes que arrepentir es la más difícil. Porque tú les puedes decir, no, hay un Dios amoroso que, pues Él perdona todos tus pecados, ¿verdad? ¿A poco sí? Sí. Pero el hecho de que tienes que arrepentirte de lo que hiciste, es cuando la gente dice, ¿y qué hice? Yo no hice nada malo. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, es que lo que tú haces ahorita, no lo vas a entender, ¿verdad? Pero Dios lo va a usar para ti, pero tienes que arrepentirte. Entonces esta parte es la que está diciendo Pedro. Aunque parezca que hicieron lo correcto, se tienen que arrepentir de haber rechazado a Jesús. Aunque era un plan de Dios el que fuera crucificado, se tienen que arrepentir por haber sido ustedes quienes lo rechazaron, ¿sí? Y ya vamos un poquito más rapidito porque... Y luego lo presenta resucitado. Primero lo presenta crucificado, dice Jesús, al que ustedes crucificaron, y no lo agarraron por sorpresa, Él ya sabía, a eso venía, era un plan de Dios para la redención, pero se tiene que arrepentirse por haberlo hecho. Pues ese Jesús le dice, Dios lo resucitó. Y lo dice en el versículo 24. El cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte para cuando era imposible que fuese retenido ahí. Y en el 32 dice, este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. O sea, primero empieza con el mensaje, presenta a un Jesús crucificado, y luego presenta a un Jesús resucitado, crucificado y luego resucitado. Y luego no se queda ahí, sino que termina su mensaje diciendo, no solamente fue resucitado, sino fue exaltado por Dios. Sí, esto contenía el mensaje, un Jesús crucificado, un Jesús resucitado y un Jesús exaltado por Dios. Termina el verso 36 diciendo, sepa pues ciertísimamente todas las casas de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucifiquéis, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. O sea, estos tres puntos llevaba ese mensaje, ¿no? Su muerte, su resurrección y su exaltación. Todo mensaje transformador, todo mensaje fundamental que quieres que una persona cambie su vida, tiene que tener esos tres puntos, ¿sí? Todo, por eso se le decía, este mensaje sigue siendo válido si tú vas a una cárcel, si tú vas a una rehabilitación, si tú vas a un funeral. Estas tres cosas de tu mensaje siempre deben ser claves. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la exaltación de Dios a Jesús. Esas son las únicas palabras que pueden transformar la vida de un hombre. Podemos hablar de otras cosas. Podemos predicar de moralismo. Podemos predicar de normas y decir, hermano, ya les dije, no se vengan pintados, hombre. Peínense, ¿ah? Tráiganse vestido. No sé, usen tal Biblia. ¿Ah? Pero las únicas palabras que van a transformar a la persona interiormente es la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Lo que nos diferencia, y ahorita en la mañana la escribí así rápido, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de las iglesias,
del resto de las sectas, del resto de las religiones, es que nosotros predicamos a un Dios vivo. Es lo único que nos diferencia. Lo que nos diferencia de a lo mejor de otras religiones es que su Dios murió y nunca resucitó. Nosotros necesitamos predicar al Salvador vivo, a un Salvador vivo. Tenemos un Salvador que vive y que está a la diestra del Padre reinando. Eso es tan importante cuando predicamos, predicar de su muerte, pero también de su resurrección y su exaltación. Existe llegar a iglesias y ver a un Jesús crucificado. O sea, ya sabe a cuáles iglesias me refiero, ¿no? Que uno entra y dices, ¿por qué sigue crucificado Jesús? Ya no está ahí. Él ya fue resucitado y está exaltado, pero bueno, muchos, eso le decía, la diferencia que nosotros del resto de las religiones es que nuestro Salvador vive. Nuestro Salvador vive. Como conclusión, Hechos capítulo 2 nos recuerda que Dios sigue usando personas comunes, iba a decir corrientes, pero no, puras comunes. Dios sigue usando a las personas comunes para dar un mensaje extraordinario. ¿Sí? Dios sigue usando personas como nosotros, pecadoras, sigue usando personas desobedientes, ¿verdad? En que en su momento nos pusimos a disposición del Espíritu Santo y que Él nos ha dado un mensaje extraordinario. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? La iglesia, por más religiosa que parezca, digo por más religiosa porque uno va a unas iglesias que tú ves a la gente y dices, caray, no, corbatita y eso. Bueno, no, pero por más religiosa que parezca, necesita siempre escuchar y responder al Evangelio. ¿Sí? Por más religiosa que parezca, por más conocimiento que tenga, siempre la iglesia debe ser llamada al arrepentimiento y a una nueva vida. ¿Sí? Siempre arrepíntete y empieza de nuevo. Y por último, ¿va? El mensaje nunca cambia. El mensaje nunca cambia. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado, y yo agregaría una última. Pronto volverá. Pronto volverá. ¿Por qué no se pone de pie y hacemos una oración?